Shalom a todos, bienvenidos a este audio. Este audio es especial porque no hace parte del orden de lo que venimos estudiando semanalmente, de libros, de algún curso, de algún taller. Este audio tiene un propósito que está muy ligado a algo que viene sucediendo mucho, por lo menos de una cantidad considerable de personas que en sus familias están pasando por situaciones difíciles con familiares, con hijos, con sobrinos, con hermanos, y son situaciones que están ligadas al consumo de sustancias. Voy a tratar de usar un lenguaje muy neutral para que este audio no vaya a ser sujeto a algún tipo de sanción por parte de la plataforma digital en la cual es colgado, pero usando el lenguaje con el cual estoy hablando, creo que me doy a entender perfectamente. El exceso, los vicios, están llevando a que muchas familias se vean en una de las situaciones más horribles que se puede vivir en un hogar, que es el convivir o el luchar o el tratar de sacar adelante una persona que su mente está pasando por procesos de confusión, por procesos de desajuste con respecto a la realidad. Y eso me lleva a intentar dejar un registro en una clase para que aquellas personas que de pronto estén pasando por esta situación, que de pronto se vean superadas por un deseo bioquímico a través de alguna sustancia, puedan encontrar parte de una respuesta positiva, poder salir de ahí. Y obviamente todo con un enfoque espiritual, porque los desórdenes de la mente eh, tienen un componente espiritual muy fuerte, ¿sí? Le pido yo personalmente a Shem que me dé las palabras más adecuadas para poder expresarme y para poder generar un lenguaje lo más amplio para la mayor cantidad de personas. Todos los seres humanos que estamos en este mundo físico y que experimentamos una realidad, esta realidad que se compone de 3 dimensiones y de 5 sentidos, y que nos movemos a través de ella, que a través de ella sentimos, lloramos, sufrimos, gozamos, muchas veces nos hemos hecho preguntas sobre qué hay más allá de esta realidad, qué puede haber aparte de esto, qué puede haber en el mundo superior. Algunas personas lo experimentan desde la religión, por ejemplo, porque la religión promete una vida después de la muerte. Eh, no me voy a poner a explicar cada cultura cómo lo percibe o qué aspira a encontrarse después de la muerte, pero lo que sí es claro es que hay un deseo mayor o menor en cada persona en buscar a ver qué hay más allá de este mundo. De la misma manera, también hay un deseo de recibir luz, plenitud, en este mundo físico, por supuesto, o sea, porque este mundo físico, ya lo he dicho en otras clases, su característica principal es el dolor y la carencia. O sea, este mundo es fundamentalmente un mundo donde se experimenta dolor y carencia. Y son las herramientas más comunes en la vida del ser humano. O sea, aún la persona que tenga su vida económica resuelta, aunque tenga, aunque no tenga necesidades materiales, en su alma puede tener muchas necesidades sin dolor y carencia. Entonces aquí no es
que porque nací en determinado contexto social no voy a sufrir. No. Toda persona que está en este mundo tiene ese enfrentamiento donde se tiene que enfrentar a la idea de sufrir y a la idea de que no voy a tener todo lo que quiero. O sea, Dios en su punto nos da bendición, nos da lo que necesitamos, pero hay momentos donde Dios puede decir, eso que tú pides no te lo voy a dar. Y esa es la respuesta más complicada que se le puede decir a un ser humano. Que un ser humano pida algo y le digan no. De hecho, la fe en Hashem se mide por ahí. Pero para no desviarme, porque no se trata de eso, como este es un mundo de dolor y de carencia, muchas veces buscamos escapar, buscamos luz, buscamos una conexión superior, plenitud. Y podemos buscar luz, paz, felicidad, júbilo, de maneras equilibradas. Podemos buscar esa luz y esa paz en el estudio de la Torah, en hacer un deporte, en jugar videojuegos, en algún pasatiempo, en la felicidad de la vida, en buscar las cosas bonitas que tiene la vida. O podemos buscar esa luz evadiendo la realidad, escapando de ella. Eh, y aún tengo que tener mucho cuidado con lo que voy a decir, porque aún el deseo de obtener luz de los mundos superiores sea legítimo, hay que tener mucho cuidado con los medios que la persona utiliza para poder acceder a la luz espiritual. Quiero decir con esto que en un análisis, digámoslo así, de puro inconsciente, de puramente inconsciente, una persona que está sujeta o sumergida en algún patrón de vicio, y no estoy solamente hablando de sustancias, de enteógenos, de alucinógenos. También puedo hablar del cigarrillo, puedo hablar del alcohol, puedo hablar de la comida. Todos de alguna u otra forma tenemos una adicción, son momentos muy limitados donde se obtiene júbilo físico. Es así. Si una persona, por ejemplo, que el médico le dice, usted no puede comer grasas, y la persona lleva 3 4 años sin comer grasa y de pronto le ofrecen tremendo chuletón, tremendo churrasco. La persona dirá, yo llevo 4 años sin comer grasa, voy a hacerlo. Y ese churrasco o esa chuleta le va a saber divino, divino, divino. Igual pasa con las personas que están son sumergidas en las adicciones. Tienen momentos pico de júbilo, pero son temporales. Y el momento del júbilo desaparece y volvemos a esta realidad que es dolor y carencia. Pues les cuento que esas personas a nivel inconsciente que se dejan llevar por un patrón de exceso de consumo, sobre todo sustancias, son personas que muy en el fondo de su alma están buscando luz y quieren conectar con la luz. Saben que este mundo no es lo único que hay. Anhelan de manera inconsciente, repito, anhelan algo superior, pero utilizan el camino equivocado. O sea, que una persona que está sumergida en un vicio de sustancias se asemeja como a alguien que quiere llegar al cielo, pero con atajos. Y con atajos no se llega. Para esta clase he preparado varios tipos de material porque quiero dar una explicación referente a Torah, quiero dar una explicación referente a Talmud y también una explicación con neurofarmacia y ya verán cuál es ese temita de la neurofarmacia. La Torah, ¿qué nos va a decir respecto a este tema? Si la vemos desde un punto de vista cabalístico y buscamos el secreto, vamos a leer el libro de Génesis. El libro de Génesis, capítulo 1, versículo 2. Behaaretz hayeta tohu babohu
Behoshech al pene tehom beruach Elohim merachefet al pene hamayim. Vayomer Elohim yehi or vayhi or. Vayar Elohim et aor kitov. Vayabdel Elohim ben aor. Uben hahoshech vayikra Elohim laor yom. Elahoshech kara laila. Vayihi erev vayihi boker yom echad. ¿Qué quiere decir esto en español? Que la tierra de Aretz estaba vacía, en pasmosa desolación y vacío. La tierra estaba en pasmosa desolación y vacío. Y con obscuridad sobre la faz del abismo. O sea que antes de que hubiese algo, lo único que había era desolación, vacío y oscuridad. Se puede interpretar también caos. El espíritu de la presencia de Dios, Merajefet, flotaba sobre la faz de las aguas. Al principio todo era desorden, no había orden. Entonces aparece Dios, dice, Yehi Or, Vallehi Or. Y dijo el Todopoderoso, haya luz y hubo luz. Y vio el Todopoderoso a la luz, que era buena, e hizo discernir, Vayavder Elohim, Ben Aor, entre la luz, Uben Aosher y la oscuridad. O sea que para que haya orden en la vida, lo primero que Dios nos enseña es, aprende a discernir la luz y la oscuridad. Y llamó el Todopoderoso la Or Yom a la luz día y a la obscuridad la llamó Laila, noche. Y hubo tarde y hubo mañana día uno. La realidad como nosotros la entendemos, los tiempos, si lo quiero ver desde este punto de vista, y ya el Talmud me irá a apoyar con las ideas que estoy queriendo dar, la realidad nos enseña que hay contrastes, hay opuestos, hay día y hay noche, hay luz y hay oscuridad, hay cosas secas y hay cosas mojadas. Y que el hombre también tiene que tener esa cualidad. ¿Cuál cualidad? Saber discernir entre lo bueno y lo malo. Una persona que tiene su mente dispersa, una persona que tiene su mente perdida en algún patrón adictivo, es una persona que ya de entrada no sabe distinguir lo bueno de lo malo. Por eso uno ve personas muy buenas en su alma, en su fondo, que por un vicio hacen lo que sea. Y muchas veces desfalcan a la familia, muchas veces, por ejemplo, los ludópatas, que son los adictos al juego, por el deseo irrefrenable y por la falta de discernimiento, por no discernir lo bueno de lo malo, terminan hasta entregando su casa, su carro, sus posesiones por el juego. Entonces, entender este primer pasaje del Génesis me va a llevar a otro concepto, porque para entender cómo es este tema de las adicciones, hay que entender espiritualidad y hay que entender la mente. Cualquier camino espiritual ha llegado a plantear conocimientos y ha llegado a plantear preguntas igualmente. La mayoría de las preguntas que los caminos espirituales plantean tienen que ver con las siguientes preguntas. Número 1, ¿qué es el ser? ¿Quién soy yo? Número 2, ¿por qué estoy aquí? Número 3, ¿a dónde voy? Número 4, ¿qué es importante y qué no es? Y la vida del ser humano discurre en esas 4 preguntas. Y los dolores más grandes y las angustias más grandes van a esas 4 preguntas. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde me dirijo en la vida? ¿Y qué es importante y qué no es? Lo que pasa es que no lo pensamos. No lo pensamos usualmente. Me permito, por ser un tema tan delicado, ofrecer un conocimiento raíz que ha estado oculto a la humanidad
sobre todo, no voy a decir de dónde, pero tiene mucho que ver con este primer pasaje del Génesis. Todo está atado con todo. En años 200, 300, hace 1000 años, en tiempos muy pasados, era muy difícil llegar a este conocimiento. Primero porque es un arma de doble filo en el camino espiritual. Esto que voy a decir puede llevar a la persona al estatus de conciencia despierta o por el contrario atraparla dentro de una serie de laberintos e ideas que no tienen verdadero peso. Igualmente, en la época antigua tampoco era que hubieran tantos maestros y los poquitos maestros que habían eran muy ocultos. Por lo tanto, aquellos que tenían el acceso a un maestro espiritual tenían que esperar años y años de pruebas, de sufrimiento, besarle hasta los pies a su maestro, aguantar en silencio pruebas que de seguro, eh, puedo decirlo, hasta más de un aspirante podía morir a través de esas pruebas. Obviamente, ya estamos en una era moderna y pues ya este conocimiento puede ser de dominio público, aunque cada quien verá cómo lo utiliza. El secreto de secretos dice así: la mente construye la realidad, pero todo lo que la mente crea es una ilusión. El universo es caos que el hombre cognitiviza. Repito, la mente construye la realidad. O sea que todo lo que tenemos en la vida es porque de nuestra mente surgió. De nuestra mente surgió tener felicidad, tener tristeza, tener dicha, tener paz. Lo que pasa es que, como nuestra paradoja del tiempo está desajustada, no sabemos en qué momento generamos las cosas que generamos. Continúo. La mente construye la realidad, pero todo lo que la mente crea es una ilusión. O sea que, como este mundo es pasajero, es un mundo que cambia, es un mundo que es impermanente, aunque una persona construya una vida perfecta, esa vida perfecta va a desaparecer. ¿Por qué? Porque es una ilusión. Todo esto es una ilusión. Tercera vez que repito, la mente construye la realidad, pero todo lo que la mente crea es una ilusión. El universo es caos, tohu babohu. ¿Qué acabo de decir en el libro de Génesis? Que todo es vacío y desolación. Y el hombre fue puesto en el mundo ¿para qué? Para cognitivizar. O sea, la misión del hombre en el mundo es ponerle orden al caos. No volvernos nosotros mismos caos, que es lo que pasa con las adicciones. Las adicciones hacen el proceso totalmente contrario de lo que debería ser el secreto de secretos. Las drogas, el alcohol, los desórdenes en general en la vida, lo que llevan es a que la persona produzca caos y no produzca orden. La mente, nunca lo he dicho en 20 años y lo estoy diciendo ya voy por la cuarta vez. La mente construye la realidad, pero todo lo que la mente crea es una ilusión. El universo es caos que el hombre cognitiviza. Lo que quiero decir con esto es que todo se puede construir con el aparato mental, pero se necesita una fuerza espiritual y una fuerza mental para que lo que yo quiero se manifieste. Y parte del camino espiritual, que es una regla no escrita, es que todos los aspirantes, todos los iniciados, todas aquellas personas que practiquen la espiritualidad están luchando contra un mundo que es una ilusión. Y la única herramienta que tienen es su propia mente. Lo quiero explicar de esta manera,
porque quiero contar ahora a continuación un modelo de realidad que lo podemos entender con un simple juego que es el ajedrez. El ajedrez es un juego que todo el mundo conoce, por eso es un ejemplo que yo puedo utilizar. Imagínense un tablero de ajedrez que tiene cuadros blancos y cuadros negros distribuidos en un área y están intercalados, cuadro blanco, cuadro negro, cuadro blanco, cuadro negro. Esta primera imagen, el tablero del juego, es la vida, es la realidad. Bien, y a veces a las personas les toca el cuadro blanco y a veces les toca el cuadro negro. A veces la vida nos da una bendición, a veces la vida nos da un problema. A veces nos toca la vida por lo blanco, a veces nos toca la vida por lo negro. El ajedrez tiene varios tipos de piezas. Entonces tenemos por una parte la mayoría de las fichitas del ajedrez que son los peones. Y los peones representan al 99% de la humanidad. Porque primero es la mayoría, o sea, la gran mayoría de piezas son los peones. Son los que están por delante del juego, o sea, son los que primero atacan. Son los que menos movimientos tienen en el juego y son los que primero mueren. Y esa es la humanidad en el 99%. Son peones que van por la vida moviéndose como pueden, como les tocó. Si les tocó una vida blanca, pues blanca. Si les tocó negra, pues negra. Y al final del día son las primeras fichas que caen y salen del juego. Y esa es la mayoría de la humanidad. Luego vienen tres fichas que son interesantes. La torre, el alfil y el caballo. Estas tres fichas son todos aquellos que buscan la espiritualidad, que buscan la conciencia superior, que buscan la iluminación, que buscan en hebreo. El concepto de iluminación se llama Debekut. Debekut es la unión con Dios, que es un estado supremo de conciencia. Ya voy para allá. La torre, el caballo y el alfil se mueven un poquito mejor en el juego, pero sus movimientos siguen siendo limitados. Entonces la torre se puede mover en vertical y horizontal, el alfil se mueve en diagonales y el caballo en L. En la vida real son las personas que, por ejemplo, ya tienen secretos, ya con ciertas rezos, con cierta fuerza espiritual, logran producir cambios, logran que la realidad se modifique. Aunque no del todo, porque por eso sus movimientos son limitados, pero van por buen camino. Luego viene una ficha que es muy importante, que es la reina del juego. La reina del ajedrez es la ficha que ya comprendió todo el juego. Lo comprendió, lo tiene en la cabeza y se puede mover como quiera. Para arriba, para abajo, diagonal, en L, cualquier cantidad de movimientos. Es completamente libre para moverse dentro de la realidad. Sin embargo, bueno, entonces, ¿quién sería la reina en nuestro ejemplo? La reina son los grandes Adikim, por ejemplo. Son los grandes de los grandes que con una sola palabra ya bendicen, pueden hacer cosas sobrenaturales. No solo puede ser para sí mismos o puede ser para sí mismos y para los demás. Son personas que ya no están atadas a Matrix, aparentemente. Porque aunque controlen las reglas del juego y se muevan más que las otras fichas, todavía están dentro del juego. Y aún hay una ficha superior a la reina. Es una ficha por la cual todos se hacen matar. Y es la que menos se mueve, pero es la que controla todo. Y esta ficha es el rey del ajedrez. El rey es, podemos decirlo, voy a usar un ejemplo pues muy burdo, pero el rey podría ser el Satán. Podría ser el que nos mantiene atados a la ilusión del mundo. Nos mantiene atados a esta conciencia. Entonces, por más de que a una persona le vaya bien en la vida, por más de que una persona sea la reina del ajedrez, no se le puede olvidar que está dentro de un juego y que tiene que derrotar al rey y salirse del juego. El objetivo de la Debekut, de la unión con Dios,
ya voy a ir al Talmud a eso, es poder derrotar a la ilusión misma y salirse del juego. La libertad de la conciencia. Entonces hay dos procesos. Un proceso que es el despertar de la conciencia y otro que es la liberación de la conciencia. Vamos al árbol de la vida. El árbol de la vida, yo creo que la mayoría de las personas que escuchan este tipo de contenido lo conocen. Vamos a imaginarnos únicamente Malhut, Yesod, Netzach, Ot y Tiferet. Hasta ahí. ¿Qué representa Malhut dentro del tablero de ajedrez? Malhut son todos los problemas materiales o las bendiciones materiales. O sea, cuando una persona tiene o bendición o dificultades en el mundo material, todo lo que tiene que ver con mundo material, Malhut. Viene Yesod. Yesod en el juego, en el ajedrez, representa dos o tres cosas. Yesod representa el plano astral, o el mundo del inconsciente para los psicólogos, el mundo, la puerta hacia el mundo espiritual. Yesod representa también la revelación espiritual propiamente dicha y la capacidad de hacer descender bendiciones a este mundo. Básicamente eso es Yesod. El portal final por el cual llega la bendición. O sea, cuando uno reza y se la pasa rece y rece y rece por lo mismo y por lo mismo, cuando por fin llega fue porque ya por fin llegó, pasó por Yesod y llegó a Malhut. Bien. Luego está la sefirá de Ot. La sefirá de Ot corresponde al mundo mental. Los pensamientos, las ideas, puede ser para una persona la sefirá de Jot pura sabiduría o puede ser pura confusión mental, porque la confusión mental también existe. Personas que pueden saber mucho, tener muchas ideas en su cabeza, pero no las saben llevar a cabo. Entonces, son personas que viven de pajas mentales o incluso personas que están confundidas, que no saben ni para dónde van en la vida ni qué hacer frente a las cosas de la vida. Y luego está la sefirá de Netzach, que también es particular, es bien especial. Para muchas personas puede ser la más difícil. Uno diría que la más difícil debe ser Yesod. No. La sefirá más difícil de todas es Netzach. ¿Por qué? Porque está ligada a todas las pruebas del mundo emocional, del mundo de los sentimientos. Y es lo más difícil que tiene el ser humano que confrontar en la vida. Poderse entender con una pareja, poder tener un matrimonio exitoso, poder amar y ser correspondido. O lo más difícil y lo más doloroso de todo, soltar a alguien, aunque sea alguien para que sea alguien sea feliz, aunque no sea con uno. Yo diría que es la prueba más difícil de todas. Soltar a alguien para que sea feliz, así no sea con uno. Ahí tenemos cuatro patas de una mesa. Y si ustedes se dan cuenta, el ser humano vive con problemas, o en Malhut, o en Yesod, o en Hod, o en Netzach. O tiene problemas de plata, o tiene problemas emocionales, o tiene problemas intelectuales, o está bloqueado espiritualmente. El trabajo que uno necesita hacer antes de aspirar a estados de conciencia, a revelaciones divinas, a cosas de esas, antes de pensar en el más allá, hay que pensar en el más acá. Una persona tiene les dije que había una quinta sefirá en este ejemplo, que es Tiferet. Tiferet es en el árbol de la vida representando al sol. ¿Y el sol es qué? La luz y la claridad. ¿Por qué? Porque el sol revela todo. O sea que la persona para poder ser la reina del ajedrez, para poder ser Tiferet, que ahí ya voy diciendo más cosas,
La reina del ajedrez es Tiferet. El despertar de la conciencia es la persona que llega a la Sefirá de Tiferet. Pero antes de llegar a Tiferet, tiene que haber controlado Malhut, Yesod, Netzat y Hod. Lamentablemente, la mayoría de personas se lanzan de manera ingenua o irresponsable a querer elevar su conciencia, a querer llegar y alucinar y ver a Dios en moto allá en los mundos superiores, cuando tienen su mundo de aquí descontrolado, desajustado. Y así nunca va a haber revelación divina. Por lo tanto, es una completa pérdida de tiempo consumir sustancias. Es una completa pérdida de tiempo. Dejarse llevar por un vicio o pensar en despertar conciencia con sustancias si antes no hemos controlado Malhut, Yesod, Netzach y Hod. Voy al Talmud. Vamos a estudiar Masejet Hagiga. Masejet Hagiga en su hoja 11b abre la Mishnah diciendo: no se dedicarán 3 personas en grupo al estudio de las leyes relativas, primero, al incesto, o sea, el arayot, ni se dedicarán 2 personas a la interpretación de la creación del mundo, ni se dedicará a la interpretación del relato de la carroza celestial. ¿Qué es el relato de la carroza celestial? Para lo que es el estudio de la Torá, el relato de la carroza celestial es el grado más alto de elevación espiritual de conciencia. O sea, que una persona que quiera elevar su conciencia, así pegarse un viaje, vulgarmente hablando, bien entendido mi término, lo máximo que va a ver es lo que está en el libro de Ezequiel, la carroza celestial, ver la Merkabah Elioná. Son momentos donde la mente, por ejemplo, el profeta Yehezkel tuvo su experiencia, su revelación espiritual, se desconectó del mundo material, rompió Matrix y vio todo lo que podía ver con su mente. Y aquí dice que la persona no se debe dedicar a la interpretación del relato de la carroza celestial en solitario, a no ser que sea instruido y capaz de comprender por sí mismo una sabiduría tan profunda. Y dice más la Gemara, porque hay varias cosas que quiero decir respecto a eso. A todo el que especula sobre las siguientes 4 cosas, le hubiera sido mejor no venir al mundo. Número 1. ¿Qué hay por encima de los firmamentos? Número 2. ¿Qué hay por debajo de los firmamentos? Número 3. ¿Qué hay delante, más allá de los límites del cielo al este? Y número 4. ¿Qué hay detrás al oeste? Y a todo el que no se apiada del honor de su creador, le hubiera sido mejor no venir al mundo. Con eso es el inicio de del estudio de la carroza de esta Mishnah en el Talmud con respecto a la carroza celestial. O sea, que el Talmud está diciendo que la persona tiene que tener mucho cuidado al intentar profundizar secretos demasiado, voy a redundar, valga la redundancia, profundos. Porque su mente se puede desordenar. Una persona que mentalmente no está preparada para recibir ciertos secretos o ciertos misterios, es mejor que empiece desde abajo y que controle otras áreas de su vida. El Talmud empieza a ser una explicación. Si quieren, después hago una clase sobre la carroza celestial, porque esto es hermoso, pero no es lo que yo quiero enseñar en este audio. Voy a saltar a la hoja 14b. Enseñaron nuestros sabios en una baraita que 4 son los sabios que entraron en el vergel, o sea, que pronunciaron nombres divinos y subieron al cielo. Si se dan cuenta, esto es muy similar a lo que estamos hablando de elevar la mente a ver cosas sublimes, cosas más allá del mundo material, que es lo que hace mucha gente cuando consume drogas.
buscan ver más allá del mundo físico y encontrar júbilo, paz, alegría por fuera del mundo físico. Y aquí dice, 4 son los sabios que entraron en el vergel, es decir, que pronunciaron uno de los nombres divinos y subieron al cielo. Y estos son Ben Asai y Ben Somá. Elisha Ben Abuya, que más adelante va a ser apodado, va a tener un apodo llamado Ajer. Y por último, Rabbi Akiva. Estos 4 personajes hicieron la operación. Vamos a ver qué hay allá en el vergel, que es la entradita al jardín del Edén. Estando vivos, estando en el mundo físico. Les dijo Rabí Akiva a sus compañeros, cuando ustedes suban al cielo y lleguen cerca de unas piedras de mármol puro que brillan como aguas límpidas, no digan agua, agua hay aquí. ¿Cómo podemos atravesarla? Porque dice el versículo sobre aquel que miente, el que hable mentiras no permanecerá delante de mis ojos y en realidad allí no hay agua. Ben Asai, el primero de ellos, echó un ojo a las proximidades de la presencia divina y murió. Porque está escrito en Shemot 33:20, pues ningún ser humano puede verme y seguir viviendo. Sobre él dice, o sea, sobre Ben Asai, es penosa a los ojos de Hashem la muerte prematura de sus devotos. Entonces, Ben Asai no soportó la información en su mente de lo que hay cerca. Ni siquiera dice en la presencia divina, en las proximidades. Murió, no aguantó. Ben Soma, el segundo, echó un ojo a las proximidades de la presencia divina y su estado mental se trastornó. Y sobre él está escrito, esto está en Mishle 25:16. Miel has hallado, come lo suficiente para ti, para que no te empalague y la vomites. Entonces, se nos chifló. ¿Qué es lo que pasa con la gente, por ejemplo, que juega mucho con su mente? Que juega mucho con su estabilidad mental, por ejemplo, con las sustancias. El tercero, Elisha ben Abuya, dice aquí el Talmud, cortó plantaciones del vergel. ¿Cómo así? Que cortó plantaciones del vergel. Lo que quiere decir esto es que él entró y vio lo que había en el vergel, en los mundos superiores, y renegó de sus creencias. O sea que él llegó, vio algo que no le gustó, volvió al mundo físico y se volvió ateo. Y ya dejó de practicar Torah, dejó de practicar Misbot, dejó de practicar Shabbat, se desconectó por completo. También le pasa a muchas personas que por querer secretos y secretos y secretos, ya después como que ven la vida de una manera tan mística que simplemente se desconectan de la Torah. El exceso de misticismo da a eso, que cada quien empiece a crear sus propias teorías, cada quien empiece a crear sus propias ideas. Yo alguna vez conocí un disque maestro de Kabbalah, que él decía que él ya no guardaba Shabbat porque él ya logró el nivel máximo de disfrute de Shabbat, entonces que él ya no necesitaba guardar Shabbat. O sea, que él mismo decía que Dios le había dado permiso de no guardar Shabbat. Un loquito, es un loquito. De esa misma manera no usaba kippah, no se cubría el cabello. Y yo le pregunté en ese entonces, le puse una cascarita y le dije, bueno, porque empezó disque a dar clases sobre el pan de Shabbat. Bueno, que él que pensaba del pan hecho con grasa de cerdo. Yo le pregunté así. Y el tipo me dijo, no, que no había ningún problema, que se pudiera comer. Pues hombre, evidentemente que, que yo no lo escuché mucho más y me fui de ahí. Porque eso también pasa. La gente que quiere más información de la que puede digerir puede terminar renegando de sus creencias. Y el último de estos 4 grandes, Rabí Akiva, fue el único que entró en paz y salió en paz. El único que sobrevivió. O sea,
Que también quiero decir con esto, que no es que todo el que emprenda el viaje místico lo sobrevive. Hay personas. De cuatro sobrevivió uno. Yo lo viví en mi proceso, en mi proceso de hace 20 años, cuando estaba en otros temas, que la mayoría se quemaron, la mayoría de la gente. Muy pocos llegaron a conocer, por ejemplo, lo que les comenté sobre aquello de que la mente construye la realidad, pero la realidad es una ilusión. Conocer ese secreto, pero conocerlo de verdad, muy pocos. Entonces, con la mente hay que tener mucho cuidado. Nos dice entonces la Gemara que si bien los secretos, y es que hay un punto donde lo dice. Entonces, cerrando el tema que tiene que ver con el estudio de Gemara, hay una historia adicional a lo que les acabo de contar de los grandes peligros que encarna jugar con la propia estabilidad mental y también que eso está ligado a solamente tener un pensamiento místico, solamente hay gente que me dice yo solamente creo en Kabbalah, pues hay que tener cuidado con eso, porque eso también genera desórdenes psíquicos. Hay una Agadá que también está en Hagiga, dice lo siguiente. Dijo Rabá Bar Rabhaná, una vez íbamos en un barco en el río y vimos a un pájaro que estaba parado sobre el agua y su cabeza llegaba al cielo, por lo que nos dijimos que seguramente el agua allí no estaba nada profunda y por lo tanto quisimos meternos allí para refrescarnos. Cuando estábamos por meternos, salió una voz del cielo y nos dijo que no nos metiéramos, ya que en esas aguas se le cayó a un carpintero su serrucho, hacía 7 años, perdón, y hasta ahora el serrucho no había tocado el fondo. No porque las aguas fueran muy profundas, sino porque fluyen con mucha potencia. Dijo Rab Ashi que aquel pajarito, cuya cabeza llegaba hasta el cielo, se llamaba Sif Chakai. ¿Qué nos explica esta Agada? Nos dice que esta historia quiere enseñarnos que las personas no deben meterse a estudiar los secretos de la Torah que no tienen la capacidad de entender. El pájaro con la cabeza en el cielo representa al estudioso de la Torah que es arrogante, porque sí, hay estudiosos de la Torah que se vuelven arrogantes y que tiene la cabeza en alto por su presunción y cree que es apto para entrar a las profundidades de los secretos de la Torah, pero en verdad no tiene esa capacidad, sino aquello que alcanza a comprender es muy superficial, es decir, el agua de la Torah le llega solo a las plantas de los pies. Cuando Raba vio a este alumno estudiando los secretos profundos de la Torah, pensó que no era tan difícil y quiso él también refrescarse en esas aguas de sabiduría. Sin embargo, del cielo le advirtieron que no se metiera en eso, pues como sabemos de los cuatro grandes sabios, lo que estamos hablando, los cuatro grandes sabios que entraron a las profundidades del Pardés, solamente Rabbi Akiva salió con bien. Ahora, el carpintero hace alusión a un estudioso de la Torah y en esta Agada, Rabba Bar Rav quiso decir que este que entró en esos temas profundos llevaba 7 años y aún no podía llegar al fondo de aquellas enseñanzas. Y todo por la dificultad del tema. Por lo tanto, no cualquiera debe estudiar estos temas, sino solo gente extremadamente especial, la cual es representada por el pájaro, que según Rav Ashi se encuentra muy cerca de Dios dentro del resplandor divino Sifchakai. Esto también como para darle un poco más de contexto a tratar de equilibrar en la gente el pensamiento místico, porque ese pensamiento místico es el que después conlleva a que la gente cometa errores. Errores como por ejemplo las sustancias, porque aunque no digamos directamente del judaísmo, mucha gente se deja llevar porque, ay no, que usted venga y tómese este yagé para que usted pueda ver más allá del más allá y pueda sanar su alma. Y pues realmente eso es peligroso. Y pues bueno, la última parte de este estudio
va a ser algo que se llama neurofarmacia. Como ya lo dije previamente, que la mente construye la realidad, la mente, para construir la realidad, se compone de 4 circuitos. Sí, la mente tiene 8 circuitos. Y lo que les quiero compartir en esta última parte es eso, el modelo de los 8 circuitos de la mente. Los seres humanos tienen por defecto 4 circuitos despiertos y 4 circuitos dormidos. Y hay que saber trabajar con cada uno en su momento, en su orden, a su manera, para poder realmente aprovechar todas las capacidades de la mente. La idea de hablar de esto es concientizar y advertir del peligro de dejarse llevar por las sustancias. Sobre todo para las personas que creen que están llevando un camino espiritual a través de las sustancias, principalmente. Y también como para darle una herramienta de referencia a las personas que están trabajando con familiares o conocidos o hijos o hermanos que están luchando con alguna adicción. 4 circuitos de la mente viven activos. Vamos a ver cuáles son. Primer circuito, el circuito de la biosupervivencia. Este circuito de la mente se preocupa únicamente por la seguridad física y la supervivencia del cuerpo. Gira en torno a las necesidades básicas de seguridad y las sensaciones cálidas y placenteras. Y este circuito es el que le pide a la persona comida, abrigo y suficiente sueño. Sí, o sea, desde que somos bebés tenemos esto. Cuando nos sentimos cerca a papá y mamá, lloramos. ¿Por qué? Porque nos preocupamos por la seguridad física y la supervivencia del cuerpo. Y hay muchas personas que tienen traumas relacionados con papá y con mamá porque siendo bebés o siendo niños sintieron abandono o sus padres no estuvieron lo suficientemente presentes. Y eso después desencadena en un montón de cosas. Que cuando la persona no tiene este primer circuito balanceado, se frustra o sobreenfatiza la búsqueda de seguridad. O sea, es ese tipo de gente que lo más importante es tener seguridad física y se vuelve una obsesión, hasta tal punto que la seguridad física se convierte en una adicción. ¿Y qué pasa en el sentido contrario? Cuando este circuito está estabilizado, la persona no solo se siente segura, sino que también tiene la habilidad de poder estabilizar a otros. O sea, cuando ya dejamos ese miedo a que algo va a pasar, esa obsesión porque todo sea seguro, la persona no solamente deja de tenerle miedo a la vida, sino que empieza a estabilizar a los demás. Y la persona que tiene su primer circuito balanceado tiene las habilidades de poder atraer parnasá, sobrevivir, encontrar comida, abrigo, salud y protección. Entonces, cuando una persona se obsesiona con el tema económico y tiene miedo a no tener dinero y tiene miedo a las cuentas, es porque se le desbalanceó su primer circuito. ¿Cuáles son los catalizadores de este primer circuito? La comida, obviamente, el agua, el abrigo y el sueño. O sea, dormir bien es súper importante porque el no dormir bien vienen después problemas relacionados con seguridad en la vida. Y también las personas que no tienen este primer circuito balanceado son las que suelen tomar nicotina, tomar heroína, tomar morfina o cualquier sustancia que les disminuya el ritmo cardíaco y respiratorio. Entonces, ya se van dando cuenta que voy yo, a que debemos detectar los patrones que nos pasan en la vida y saber que ese es el circuito que tenemos que arreglar. Porque entonces, la persona que tiene un estado de sobredosis en su primer circuito
es la persona que tiene ansiedad completamente de supervivencia, es la gente que todo el tiempo le tiene miedo a la muerte, o a la suciedad, o a la obesidad, o a la malnutrición. Entonces, la gente que, por ejemplo, tiene desórdenes alimenticios como la anorexia o la bulimia, deben sanar su primer circuito. Segundo circuito, se le conoce como el circuito emocional y territorial. ¿Qué gobierna el segundo circuito del cerebro? Emociones como señales territoriales. La necesidad de expresarse y sentirse libre. También el segundo circuito es el que se apoya en emociones agresivas para poder dominar. Entonces, por ejemplo, una persona que todo el tiempo está hablando de política, pero de una manera impositiva, fanática, o la persona que todo el tiempo habla de religión de manera fanática, o de temas que le apasionan de manera fanática y que expresa emociones agresivas hablando de sus creencias, tiene un desbalance en el segundo circuito, el emocional territorial. Sigo. Reflejos de adrenalina, ataques de ansiedad y depresión cuando se siente impotente ante una situación. Entonces, si una persona ante una situación de negación, de que algo no le salió, de que le dijeron que no en un trabajo, de que le fue mal en una cita, empieza con ansiedad, depresión e impotencia, tiene que sanar su segundo circuito. Porque este segundo circuito mal trabajado es o relata o muestra a las personas que se frustran o sobreenfatizan en situaciones de la vida. O sea, tienen cambios emocionales marcados o incluso son personas que como no pueden tener estabilidad emocional, presentan patrones de adicciones sexuales o adicciones emocionales. Una adicción emocional, por ejemplo, es una persona que está atada a una relación tóxica. Problemas con el segundo circuito. Y también las personas que tienen miedo a confrontar o a liderar. Una persona cuando tiene miedo a confrontar a alguien o cuando tiene miedo a hacerse cargo y tomar liderazgo es porque tiene un daño en su segundo circuito. Ahora, ¿qué pasa cuando el circuito está balanceado? Cuando el circuito número 2 está balanceado, existe un sentimiento de autonomía y se puede motivar o provocar a otros. O sea, es cuando ya la persona lidera, motiva, le genera buenas vibras a los demás, le genera autonomía a las personas y a la vez balancea la fuerza de su ego, su capacidad de convencer, que es lo que llamamos en la teoría de la neurofarmacia la capacidad política, el sentido de territorio y de poder. Las personas que tienen desbalanceado su segundo circuito, ¿cómo lo catalizan? Con alcohol. O sea, las personas que son alcohólicas tienen un daño en su segundo circuito. En las emociones no controladas. Son las personas que se obsesionan con las cosas militares o con las artes marciales. Es la gente que todo el tiempo tiene que estar escuchando música ruidosa. O sea, todos tenemos un vecino que voy a usar la palabra. Yo sé que esto es una clase y sé que tengo que guardar cierta compostura, siento recato. Pero no me van a decir ustedes que no todos, que no hemos tenido que lidiar con un vecino pecueca. Ese vecino que todo el tiempo tiene que tener el equipo de sonido a todo teque y que pues cree que a todo el mundo le gusta su música. Pues es una persona que tiene su segundo circuito dañado. Y como ya se fueron por ese lado, principalmente el alcohol, o sea, ya sabemos, cuando una persona detecte que tiene problemas de alcohol, es porque tiene un problema con su segundo circuito, devienen los siguientes problemas mentales. Bueno, el problema mental de la ansiedad, las personas que son ansiosas, personas que tienen tensión alta, personas que pasan por etapas de histeria o de vacío emocional. Listo. Tercer circuito, el circuito semántico. El circuito semántico tiene tres características. Número uno,
Habilidades lingüísticas e intelectuales para poder entender y comunicar ideas. Número 2, la capacidad de resolver problemas, definir términos, construir mapas y articular significados. Número 3, la capacidad de tener conversaciones y también de trabajar con símbolos. Entonces, el tercer circuito, puras habilidades mentales. Cuando una persona tiene daños en su tercer circuito, es una persona que genera redundancia conceptual, que la redundancia conceptual es, habla como Cantinflas, dice mucho y no dice nada. O que genera adicción a los símbolos o a los sofismos. El fanatismo religioso, por ejemplo. La persona que se vuelve fanática por una idea en particular. Lo vemos en redes sociales a diario que la gente se fanatiza con sus creencias y se las quiere imponer a los demás a través de redes sociales. O también el fanatismo religioso, cuando la persona se vuelve adicta a los símbolos o a los sofismos. ¿Qué pasa cuando este circuito está dañado? Cuando la persona se frustra, nace el temor psicológico a ser estúpido o a enloquecer. Están esos dos temores en la persona. O a que soy un bruto que no sabe decir nada, o a que me estoy volviendo loco. Nos, la gente dice que estamos locos, Lucas. También la persona teme a ser malinterpretada o no poseer la información correcta. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona tiene su tercer circuito en balance? Cuando el circuito está balanceado existe una coherencia completa entre ideas y palabras. Se dice lo que se quiere decir y se entiende lo que se está dando a entender. ¿Cuáles son los catalizadores? ¿Cuál es el catalizador o los catalizadores del tercer circuito? La cafeína, el azúcar, las anfetaminas, la cocaína. Eso en cuanto a sustancias. Cafeína, azúcar, cocaína o anfetaminas. Ahora, catalizadores que no son sustancias. Leer, escribir, trabajo con matemáticas. También entra dentro de esta categoría la gente que se expone constantemente a medios de información. Gente que todo el tiempo tiene que estar posteando su vida en internet, que todo el tiempo sienten que tienen que estar comunicando. Hay gente que hace en vivos en TikTok solamente para llorar, por ejemplo. O sea, le dieron ganas de llorar, prendió TikTok, abrió un en vivo y a chillar para que todo el mundo la vea chillando. Entonces, todo lo que tiene que ver con la exposición constante a medios de información y a estimulantes, tercer circuito. ¿Qué pasa cuando una persona tiene sobredosis de cafeína, de azúcar, de cocaína o de anfetaminas? Es una persona que todo el tiempo tiene nerviosismo. Es una persona que todo el tiempo está pensando o hablando mucho. O sea, todo el tiempo está sobrepensando las cosas. Pueden tener trastornos obsesivos compulsivos o no se quedan callados, todo el tiempo tienen que estar hablando. Otra característica es el cansancio mental, que la persona esté todo el tiempo embotada, que compra un libro, lee 2 páginas del libro y ya se durmió. Tartamudeo también es una característica. O la neurosis. Y vamos al cuarto circuito. El sociosexual. Este cuarto circuito tiene 3 características. Desarrollo de la personalidad en contexto con la sociedad. O sea, es cómo yo me relaciono en un medio social, cómo me relaciono con los demás. Y para relacionarme con los demás necesito ¿qué? Una personalidad. Segundo, la necesidad de sentirse amado, pertenecer a grupos, desarrollar amistades, casarse, tener familia y cualquier otro tipo de moral y ética de comunidad. Otra cosa que gobierna el cuarto circuito, las hormonas, el estrógeno, la testosterona, etcétera, que generan interacción con el ambiente y generan lo que es la sexualidad.
O sea que una persona cuando tiene un desorden en su sexualidad es porque tiene un problema en el cuarto circuito. Cuando la persona se sobreenfatiza o cuando tiene un desorden en su cuarto circuito, la persona se hace parte de la masa y pierde su integridad. Entonces, si es como lo que pasa en las sectas. Ah, que es que aquí toca, todos se tienen que vestir de negro y todos tienen que comer frijoles para pertenecer a la secta, para agradarle a Diosito, para que Diosito no se ponga bravo conmigo, entonces tengo que hacerle caso al líder, como el famoso episodio de Los Simpson del líder, algo así. Cuando la persona tiene un daño en su cuarto circuito, hace parte de masas y pierde su integridad. O sea, que genera adicción social. O sea, que las personas que se vuelven fanáticas religiosas, fanáticas espirituales, fanáticas políticas, son personas que tienen un daño en el cuarto circuito. Y cuando la persona se frustra, el individuo se siente marginado de la tribu y esto puede resultar en retribución criminal. O sea, las personas que empiezan con comportamientos criminales también tienen daño en su cuarto circuito, porque se sienten marginados de la sociedad. Ahora, si la persona está balanceada, si su cuarto circuito está balanceado, la persona no choca con su propia moral y haya su propio grupo, su propia tribu, su propio espacio, sin chocar con los demás, sin andar diciéndole a los demás es que usted es un pecador, es que usted es un mamerto, es que usted es un paraco, es que usted es un no sé qué. Bien, ¿cuáles son los catalizadores del cuarto circuito? Rituales sociales, sean los que sean de acuerdo a cada cultura, fiestas, reuniones, conciertos, la propia religión y asimismo cualquier sustancia que genere aceptación social. Esto se da mucho sobre todo en las fiestas electrónicas que típicamente se conocen porque son las fiestas del Tusi y creo que del LSD, de los ácidos. Entonces, si la sustancia me genera aceptación social, me la tomo. Es la gente que cae en eso. No estoy diciendo que vayan y lo hagan, sino estoy describiendo que la gente que cae en eso es porque tiene un daño en su cuarto circuito. Otros catalizadores del cuarto circuito son los programas de televisión, los medios de comunicación, la publicidad, memes, etc. Cuando una persona ya llega al límite de su cuarto circuito en un sentido negativo, empieza a tener pérdida de la personalidad, sentimientos de culpa. ¿Qué son los sentimientos de culpa? Los sentimientos de culpa son la confusión entre la moral de otros y la ética personal. ¿Mm? Entonces, si yo, por ejemplo, estoy en un grupo espiritual que dicen que tienen la verdad y que me van a llevar al cielo en moto y que si yo hago lo que el líder dice, pero que si yo no hago lo que el líder dice me hacen sentir culpable, hay que salir de ahí corriendo. Porque eso es una alerta sobre un grupo que puede dar daño al cuarto circuito. Ahora hablemos de los otros cuatro, los que se obtienen cuando somos la reina del ajedrez y salimos del juego. Quinto circuito, neurosomático, tiene dos características. La persona que se desconecta de las metas de los circuitos 1 al 4, este circuito se centra en los 5 sentidos trabajando al máximo. O sea, no quiero ser muy técnico, pero sí hay técnicas en las cuales uno puede aumentar la percepción de cada uno de sus 5 sentidos y llevarlos al máximo posible. Y despierta el quinto circuito. Y ya empieza la persona poco a poco a recibir información del macrocosmos sin la intervención de la mente. Pero por otro lado, un aspecto negativo del quinto circuito es la búsqueda del placer por el placer, o sea, solamente la experiencia del éxtasis, la alegría más allá de lo normal. Entonces,
Cuando una persona se sobreenfatiza en la búsqueda del placer, en el hedonismo, genera desintegración de la integridad personal y se genera ¿qué? Una adicción al placer. Y luego ese daño en el quinto circuito viene a generar descontento en la persona al sentirse atrapada dentro de un mundo de supervivencia corpórea. Bien, o sea que la persona busca una pareja, se acuesta, busca otra pareja, se acuesta, pero aún así siente un profundo vacío, un profundo dolor. O sea, el placer por el placer produce dolor. ¿Qué pasa cuando una persona logra despertar y balancear su quinto circuito? La persona balancea y experimenta este quinto circuito, transmite energía, placer y carisma a los demás. O sea, que la persona tiene la habilidad de generarse alegría, se aleja de la depresión, empieza a ver todo lo bonito de la vida, pero a un nivel de éxtasis, está en comunión con sus cinco sentidos y su cuerpo, y eso le hace poseer carisma y expresión energética. Hay historias en los libros de historias de los sabios que dicen que hay sabios que vivían felices hasta viendo un árbol con manzanas y maravillados de la creación, maravillados de que hubiera un árbol que diera manzanas. O sea que se llega a un gozo interno de estar vivos y de disfrutar de la vida y de la creación. ¿Cuáles son los catalizadores negativos de el quinto circuito? El cannabis, por ejemplo, el MDMA, eh, los golpes de endorfina en general. Si no son bien manejados o no son bien controlados, dañan el quinto circuito. Pero por el contrario, una persona cuando se enamora, cuando ejercita su cuerpo, cuando medita, empieza a darle luz al quinto circuito y le empieza a dar chispitas de despertar al quinto circuito. Como por ejemplo dicen que el mayor éxtasis que una persona puede sentir es ver nacer a su primer hijo, que eso es algo incomparable. Bueno, a los demás también, pues no vamos a generar diferencias, pero que ver nacer un hijo genera un éxtasis especial en el alma, que es una alegría rara, es una alegría diferente. Ahora, como vimos que los golpes de endorfina pueden generar cosas buenas, el exceso de los mismos o usar catalizadores como el cannabis, como el MDMA, genera también consecuencias negativas. ¿Cuáles son las consecuencias negativas de un quinto circuito? La espaciedad, la pérdida de conexión con la realidad consensual, la dificultad de articulación de palabras y la desorientación espaciotemporal. O sea, cuando uno está desorientado en el tiempo y en el espacio, tiene un daño proveniente hacia el quinto circuito. Y esto es importante que una persona que es adicta, por ejemplo, a la cannabis, sepa y se dé cuenta de lo que le está haciendo a su mente. Que no es positivo en ningún punto, en ningún sentido. Porque además faltan tres circuitos, o sea que falta mucho más por descubrir de la realidad. Sexto circuito. Este sexto circuito se le llama neuroeléctrico. Tiene tres características. Número uno, placer cerebral, la absorción subjetiva dentro de una luz intensa, desarrollo de habilidades psíquicas como la clarividencia o la telepatía. O sea, las personas especiales, que de verdad lo son, tienen, tienen mucha conexión con el sexto circuito. Segundo, el cerebro se hace consciente de sí mismo. Que sí, esto es muy raro. Por favor, tomen esto con pinzas, porque no quiero que me vengan a decir, yo tengo esto. No. Cuando el cerebro se hace consciente de sí mismo, aparecen cosas como destellos de profecía y de precognición. Pero tómenlo con pinzas. No quiero que me digan, si es que yo presentí que Millito iba a salir campeón. No, no es por ahí la vaina. Porque la tercera característica del sexto circuito es la capacidad de reescribir datos a voluntad.
cuando ya una persona puede reescribir su cerebro a voluntad, es porque tiene muy buen control del sexto circuito. Ahora, cuando una persona a través de las sustancias se ha hecho daño en su mente, pasa lo siguiente con su sexto circuito. Se generan desórdenes mentales y nerviosos. También se genera una adicción a la verdad. Alucinaciones debido a que no se puede controlar el estado como tal. Entonces son personas que pueden tener desórdenes mentales, nerviosos, y es gente que dice que ve la verdad, que conoce la verdad, o sea, el típico loquito que está en la calle diciendo que ya se va a acabar el mundo, ¡pum! Ahí está. Y hay gente que llega al punto de tener alucinaciones debido a que no se puede controlar el estado. O sea, si una persona tiene alucinaciones y no las controla, tiene problemas serios con su sexto circuito. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona ha tomado el control de su sexto circuito? Cuando el circuito está balanceado, se puede generar una metaprogramación con éxito y las cosas se contemplan como son, sin los filtros de los circuitos anteriores. Cuando una persona ha superado traumas complejos, miedos y puede reescribir su cerebro a voluntad. Bien, ¿cuáles son los catalizadores o las sustancias que pueden afectar negativamente el sexto circuito? El peyote, el LSD, diría yo que en un punto no, este es para el siguiente circuito. Los ritos de deprivación sensorial, como por ejemplo el tanque Lili, los retiros espirituales también, las meditaciones cabalísticas en lo positivo me refiero. Quiero que me entiendan por favor que los catalizadores no son por sí mismos negativos, pero como mucha gente consume sustancias y este audio tiene que ver con dar una orientación, yo necesito que la gente vea que si se la pasa tomando peyote o LSD y está teniendo problemas en su estabilidad mental, es porque está haciéndole daño a su sexto circuito. Pero meditar, rezar, tener retiros espirituales es muy positivo para el sexto circuito. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona tiene sobredosis de sustancias del sexto circuito? Paranoia, esquizofrenia, ataques psicóticos y puede llegar incluso a la violencia, que al final conlleva la desconexión de las emociones. La persona ya no siente, ya solamente reacciona. Séptimo circuito, neurogenético. Tres características. Número uno, el sistema nervioso central recibe señales conscientes de su DNA, llevándolo a conocer la memoria de su alma. O sea, es personas que solitas, sin que nadie les diga, entienden sus vidas pasadas. Segundo, el sentimiento de unidad con todos los seres vivos, la comprensión de la conciencia universal, la Debekut, la unión con la creación. ¿Ok? Entonces, cuando una persona realmente se siente unida y hace parte de una creación y hace parte de todos los seres vivos, séptimo circuito. Tercero, la capacidad de generar sincronicidad y presenciar los arquetipos universales. Listo. ¿Cuáles son las drogas que afectan al séptimo circuito? El yagé, el DMT, el LSD. Todo eso conlleva a afectar el tercer circuito. También las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte han tenido visitos del séptimo circuito. Las personas que han tenido éxtasis espirituales, séptimo circuito. Pero ¿cuál es el problema? Cuando una persona ha tenido experiencias de séptimo circuito y las ha tenido con drogas, le vienen los siguientes problemas mentales. Complejo de Mesías, yo soy el elegido, ilusiones de grandeza, ego sobredimensionado y por último psicosis.
Último de los 8 circuitos, el octavo, el neuroatómico. 3 características. La persona que tiene activo su circuito neuroatómico ya tiene algo que se llama conciencia no local. O sea, es la persona que puede experimentar la realidad más allá del cuerpo físico. Por ejemplo, experiencias de astral, experiencias de la mente, experimentando el universo sin recurrir a los sentidos. Y pues yo creo que en el 0.0001% de la población que puede realmente decir, demostrar de manera demostrable que ha tenido contacto con un ser supremo. No se obsesionen con esto porque nadie lo hemos conseguido, ¿ok? Drogas que pueden dañar el octavo circuito. La ketamina, el DMT o cualquier droga que estimule sensaciones de morir. Porque es que, sinceramente, como sale tanta vaina, por ejemplo, ahorita con el fentanilo, cualquier droga que lleve a la persona a tener esa sensación de desaparición del ego, le está haciendo daño a su octavo circuito. Y los daños al octavo circuito son los más difíciles de todos, porque la persona que daña su octavo circuito ya es la persona que, por ejemplo, puede entrar en coma o tener pérdida de las funciones corporales. O sea, cuando ya su cuerpo, la droga lo ha dañado tanto que pierde funciones del cuerpo. Quise explicar esto para que las personas que están atravesando por una situación de luchar por rescatar un familiar, por hacerle caer en cuenta, si es posible que escucharan estos audios, este audio particularmente, pues espero con la ayuda del cielo que les sea de ayuda. Tanto al que está adicto al alcohol como el que está adicto a lo más porquería. Que se puede salir de ahí, sí, se puede salir de ahí. Eso se puede balancear, se puede balancear. Será un tema ya de revisión con cada caso, pero la persona tiene que empezar a ser consciente de lo que se está haciendo con el tema de las sustancias. Que el camino espiritual es un camino para vivir en este mundo y en los 5 sentidos y 3 dimensiones de este mundo. Que tampoco podemos estar jugando a tratar de distorsionar el tiempo y el espacio dentro de nuestra mente, que no es un juego, claramente no es un juego, y que cuando ustedes, si me están escuchando, aquellos que han consumido este tipo de sustancias lo hacen, no solamente se hacen daño a ustedes, también le hacen daño a su alma y también le hacen daño a las personas que más los quieren. Y no es en ánimo de juzgar, sino es en ánimo de tomar conciencia para que con la ayuda del cielo nazca en sus almas el deseo de dejar de consumir. Nazca en sus almas el deseo de alejarse de las personas, de los escenarios, de las situaciones que los llevan a consumir. Y que den la batalla por su propia alma, por su propia mente y por los seres que están a su lado. Que es lo único que uno tiene en este mundo. La gente que a uno lo quiere. Nadie más. Sobra decir que los amigos del vicio no son amigos, que los amigos del vicio, cuando uno tiene problemas reales en su vida, desaparecen, que esas amistades son una completa mentira, son una bajeza y una falsedad, y que busquen ayuda, tanto en la medicina, en los médicos, como en su familia, como también busquen ayuda de las personas que tienen conocimientos espirituales y les pueden ayudar a salir de ahí. Que casos hay por montones de gente que ya ha reconstruido su vida por completo. Gente que ha recuperado todas las funciones de su mente, de su alma y de su cuerpo. Eh, Dicho esto, pues les agradezco a todas las personas que llegaron a este punto, que escucharon este audio, a las personas que están atravesando situaciones difíciles con algún familiar. Desde acá les mando un cálido abrazo
no renuncien, no desistan, sean fuertes, recen mucho a las fuerzas del cielo y hasta lo más profundo de su ser sepan que no importa la prueba que estén pasando, Dios está con ustedes. Dios no los está dejando solos. Tienen que llegar a ese punto de comprensión y de conciencia, que Hashem está con ustedes y Hashem no los está dejando solos. Nada, cualquier pregunta quedó pendiente. Espero que haya quedado claro para todas las partes. Y espero que todo lo que se ha dicho en estos 80 minutos, creo, me tocó dividir el audio en dos partes porque pues yo no poseo equipos de alta tecnología para grabación, solamente cuento con mi celular y a la mitad de esta clase sonó una llamada y me cortó el primer audio, o sea que seguramente van a notar que a los 40 minutos hay un salto en el audio. Fue por eso. O sea, cosas que pasan en el mundo de la televisión. Que Hashem los bendiga, los cuide, los acompañe en todas las pruebas y los saque adelante. Shalom, shalom para todos.